Buenos días, el día de hoy le damos la bienvenida a Miss Brendalí para explorar diversas perspectivas sobre el bullying y la salud mental. Ok, Miss Brendalí, ¿qué es el bullying desde tu perspectiva y cuál crees que es su impacto más significativo en la salud mental de las personas? Bueno, el bullying es definido como el acoso escolar. Para que se le llame bullying tiene que tener 3C, se dice. Uno, que es con intención. Tienes la intención como de hacer daño, de ocasionar un sentimiento en alguna otra persona. Otro es la constancia, que sea realmente periódicamente. Muchas veces decimos, me estás haciendo bullying por alguna broma o por alguna vez en la que te hicieron sentir mal, ¿no? Pero para que se defina como tal, tiene que ser con frecuencia. Y la otra es con carácter. ¿Qué es eso? Que define un poquito que normalmente cuando hay alguna situación de bullying es porque alguien se siente superior a esa persona. A eso se le define como el carácter. Una de las consecuencias que tiene a nivel mental es que puede ocasionar una depresión, una inseguridad o algún trauma, ¿no? Específicamente, pues hay muchísimos tipos. Sí es algo que puede variar la perspectiva de la persona, la personalidad, sobre todo si esa persona tiene un grado de vulnerabilidad. Es decir, que tal vez tenga poquitos amigos, que tenga alguna situación extra emocional, que tenga alguna situación en casa o hasta académicamente también. ¿Qué factores crees que contribuyen al bullying en entornos escolares o laborales? Yo creo que en las escuelas se da más porque es entre iguales. Normalmente nosotros las personas, como te sientes un poquito más poderosa que alguno de tus compañeros cuando estás entre iguales. Ya cuando estás con más grandes o con más chiquitos, o tiendes a lamentarte o tiendes a respetarlos un poquito más, ¿no? Entonces en la escuela creo que aprendes a pues a confiar o a venir y decir que es un día más y agarras esa confianza para interactuar con la otra persona de mala manera, ¿no? Y además en las escuelas se da mucho justo por la pertenencia social. Desgraciadamente el bullying en muchas ocasiones es muy premiado, ¿no? En la cuestión de que te da risa o que admiras a esa persona o hasta le tienes un poquito de más miedo o de respeto al agresor. Entonces, pues lo reconoces, ¿no? Y te ajustas justo a lo que dice. Y creo que por eso se da más en las escuelas. ¿Cuáles son algunas de las manifestaciones más comunes del bullying que has observado o experimentado? Yo creo que depende de la edad en la que se manifieste el bullying. Por ejemplo, es muy diferente cuando una niña o un niño de primaria sufre bullying a uno de secundaria o de preparatoria, ¿no? Porque justo las ofensas o la manera de sentir, perdón, de demostrar los sentimientos es muy diferente. Por ejemplo, en primaria tienden mucho a la exclusión, ¿no? Al decir, no sé, desde alguna característica física o el no tener algo, no sé, una mochila, algo independientemente, y ahí es cuando tienden a excluir, ¿no? En primaria. Y en secundaria y prepa, ya más pegado a lo que es la juventud o la adultez, es más dependiendo de los gustos y los intereses de esa persona. No sé si es algo que no va a la par de la generación o de lo que se tiende por normal en una persona. Digo que la verdad es que cada uno tiene su personalidad y demás, pero en secundaria y preparatoria tienden más a eso, ¿no? El raro que le gusta cierta cosa o el que no le gusta o define mucho su personalidad y demás. Y en el caso de estos jóvenes es un poquito más al hablar atrás de él, ¿no? No tanto a la exclusión porque pues ya cada quien tiene sus intereses muy definidos, pero va un poco más pues al inventar chismes o al expresarse de manera negativa de él o de ella. ¿Qué tipos de problemas de salud mental pueden surgir como resultado de bullying? Fíjense que en México la primer razón de muertes de jóvenes de 13 a 21, 22 años, no recuerdo bien, justo es la causa del suicidio.
Y en la mayoría de los casos, no en todos obviamente, viene de una depresión o de un trauma, ¿no? Una depresión o un trauma puede ser de diferentes cosas, no únicamente del bullying, puede ser alguna enfermedad mental o algún trauma que haya vivido en la infancia, algún abuso y demás. Pero en el caso de los jóvenes de 13 a 16, 17 años, sí una causa principal del suicidio justo es el bullying. ¿Por qué? Porque muchas veces estos jóvenes, su lado seguro o su lugar seguro es la escuela, ¿no? Porque tal vez en sus casas viven violencia o viven una soledad y demás. Y venir a la escuela y sentirse igual de inseguros, pues te provoca como el doble de miedo, ¿no? O el doble de tristeza, o como tú le quieras decir. Y justo te podría decir que así de afecciones que puede tener, creo que la más grave pues es el atentar contra su vida. Y antes de eso, pues lo que les comentaba, ¿no? Una depresión, una inseguridad, un miedo o realmente separarse por completo de la sociedad por el miedo a sufrir. ¿Por qué crees que el bullying afecte tanto a la autoestima y la confianza en uno mismo? Yo creo que afecta mucho porque a nosotros las personas, sobre todo a las mujeres, te puede mucho lo que dicen los demás de ti, ¿no? Entonces, imagínate que una persona está construyendo su personalidad o su vida y escuchas tanto lo que dicen de ti que terminas creyéndotela. Es como cuando te dicen, no sé, un ejemplo de algo en específico que te gusta mucho o tal vez no te gustaba, pero te lo dijeron tanto, tanto, tanto que de pronto te gusta. No es lo mismo que se vive en las adicciones realmente, o sea, como que te las van presentando hasta que las tomas, ¿no? Justo es eso en la seguridad. Si una persona es frágil o está en proceso de construir su personalidad, todo influye, para bien o para mal. Para eso también es mucho la familia, ¿no? El cómo te reconoce, el cómo te apoya, porque la seguridad pues inicia en casa. Pero si vienes por algo un poco quebrantada en ello, pues los comentarios que recibas, la exclusión o las caras que recibas de las personas que ves con frecuencia, pues tienden a quebrar esa poca o mucha seguridad que puedas haber trabajado. ¿Qué estrategias consideras más efectivas para prevenir el bullying y apoyar a quienes lo experimentan? Mira, dentro del bullying siempre existen como 3 participantes, o muchos, ¿no? Pero básicamente son 3, que uno pues es la víctima, quien recibe la situación, el prejuicio o lo que reciba. Otro es el agresor, que es que con mucha seguridad ataca, ¿no? A la víctima. Y otro papel súper importante son los cómplices, que los cómplices no es que participen en decirles cosas o en pegarles o en algo que lo dañe directamente a la víctima, pero los cómplices justo son esas personas que saben, que escuchan, que participan de alguna forma en no apoyando a la víctima. Por ejemplo, imagínate que estás en una situación en donde una persona golpea a la víctima y tal vez no estuviste en ese momento, pero tiendes a pasar el video de cuando le estaban golpeando a esa víctima o a comentar o a reírte de que el día siguiente pues llegó golpeado y demás. Justo esta parte es la más peligrosa, ¿no? Porque los cómplices se acostumbran a ver con normalidad todas esas situaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que puede tener de dos. Una, que sea muy fácil de convertirse en un agresor porque normaliza, o la otra, que normalice tanto que crea que la violencia pues es una forma de hablar o de actuar, ¿no? Y que en algún momento sea víctima. ¿Qué papel juegan los adultos, las instituciones educativas y la sociedad en general en la lucha contra el bullying? Exactamente qué papel juega, yo creo que depende mucho, ¿no? De quién venga y hacia quién vaya, de esa conexión que tengas o del cariño que tengas a la persona, porque tristemente, o más bien difícilmente, no defiendes a quien no conoces, ¿no? Entonces, por parte de la sociedad, yo creo que ya se habla muchísimo más de lo que es el bullying, de cómo evitarlo, de cómo defender también. Yo me acuerdo, hace mucho tiempo
que el bullying era muy normal, sobre todo con aquellas personas tristemente que tenían algún diagnóstico, ¿no? Como que no se hablaba mucho, tampoco es que dieran un preámbulo en las escuelas ni nada. Y como que era muy normal el reírte o el hacer sentir mal a alguien. Pero creo que ahora, actualmente, se habla mucho del bullying y de los efectos que tiene, ¿no? Creo también que todo esto de podcast, de diferentes testimonios y todo, pues te ha hecho vivir de cerca quienes han perdido algún familiar o quienes saben que sufre algún familiar o algún amigo muy querido, pues ya te hace como recapacitar un poquito antes de actuar, ¿no? Y en las escuelas, pues sé que en todas partes hay muchísimas campañas justo de apoyar el compañerismo e ir tras el bullying. Creo que todavía como sociedad sí nos hace falta pues la parte de esta inclusiva, ¿no? De no porque sea distinto a ti, tanto en capacidades como en personalidad, como gustos, merece un maltrato, ¿no? Porque la verdad es que creo que ninguno de nosotros estamos exentos a siempre estar acompañados o al siempre estar felices. ¿Qué recursos o servicios crees que deberían estar disponibles para las personas que sufren bullying y necesitan apoyo? Ya hay muchos recursos, como te decía, hay muchas plataformas de autoayuda. Creo que hace falta como difundir esas plataformas o esos terapeutas que están a la disposición de cualquier persona, sobre todo estos que no tienen costo, ¿no? Como que se habla mucho de los terapeutas privados que puedes llegar a contratar, pero la verdad es que no es una realidad que todos lo puedan adquirir. Entonces creo que todavía hace falta como difundir ese tipo de ayuda, de programas, y hacer mucho hincapié también en lo que les hablaba de los cómplices, ¿no? Muchas veces esos cómplices podrían girarse al lado de la víctima, como practicar un poquito la empatía y saber que todos esos maltratos o ese acoso puede tener una marca muy grande en la vida de alguien, ¿no? Y justo el apoyar de manera contraria. Y no significa que nos pongamos en contra del agresor ni nada, simplemente el estar para cuidar de la víctima o el estar atentos de la víctima, creo que todavía nos hace falta un poquito trabajar en ello. ¿Cuál crees que es la mejor manera de crear conciencia sobre el impacto del bullying en la salud mental y promover un entorno más seguro y compasivo? Yo creo que depende mucho de la edad, ¿no? Tal vez con los niños chiquitos, primaria sobre todo, es mucho de hablarle de los sentimientos, ¿no? De cómo se va un niño cuando recibe alguna actitud negativa. Y ya con los jóvenes y adultos va más, y te lo digo porque vemos que afecta más o que les beneficia más justo esta parte de testimonios, ¿no? Es muy fuerte cuando ves un video de una mamá que perdió a un hijo, a una hija, porque sufría de algún tipo de acoso, o también cuando se han salvado esas víctimas que han estado a punto de tomar una decisión, que te cuentan un poquito de lo que han vivido, ¿no? Como esas diferentes situaciones que muchas veces están muy cercanas a nosotras, pero pues nosotros tendremos a movernos con mucha facilidad con tus amigas, con tus compañeras que ya conoces y pasas de largo a aquella persona que puede estar sufriendo, ¿no? Entonces creo que una forma de estar más atenta y hacer un poco más de conciencia es justo los diferentes testimonios de personas que han vivido alguna situación de acoso escolar. Hasta aquí llegó el podcast de hoy. Muchas gracias, Miss Brendalí, por compartirnos de tu conocimiento y experiencias. Esperamos verlos el siguiente capítulo.